Dios le bendiga de manera especial en esta mañana. Uno de los beneficios de estar acá arriba es que uno se puede quitar el bozal. ¡Wow! Y se libera uno. Se ven preciosos, se ven hermosos ahí. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que ha sido fuerte para mí. Ha sido fuerte para mí y tiene que ver con los eventos que están sucediendo en nuestra tierra en estos tiempos. Y si son tan amables, quiero que me acompañen para leer dos porciones de la Biblia. El primero se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y los otros dos versos se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 19 y 20. Así que si son tan amables, pues se ponen de pie para dar lectura a la palabra que Dios tiene para esta mañana. Si lo encuentran, si ya lo tienen, cuando estén ready me dicen amén. Ok. Hay unos ready, dos ready, vamos a darle un poquito. Ok, ya estamos un poquito más. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice Primera de Corintios 3, 19 y 20, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Padre amado, con corazones dispuestos, Padre Santo, con nuestra alma, Señor, delante de tu presencia, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo acomode esa palabra a nuestro corazón y que tú superes, Padre Santo, las limitaciones del predicador en esta mañana y que sea tu Espíritu, Señor, y no el hombre quien hable. Gracias, Señor, te lo pedimos en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En Santiago 4:4, el autor no está haciendo uso de esta expresión en su sentido literal, pues no está haciendo referencia al adulterio físico, sino al adulterio espiritual. Y dice el comentarista bíblico que estas palabras o almas adúlteras pueden sonar fuertes, ¿verdad?, a nuestros oídos, pero detrás de eso hay una idea hermosa. Y quiere decir que el desviarnos de nuestra fidelidad a Dios es como romper el compromiso matrimonial. Que todo pecado es un pecado contra el amor de Dios y nos recuerda que nuestra relación con Dios no es una distante como la de un rey con sus súbditos o como la de un amo con sus esclavos, sino como la de un marido con su esposa. Y que cuando nosotros desviamos nuestra mirada y nuestra fidelidad de Dios para seguir las cosas vanas y efímeras de este mundo, quebrantamos el corazón de Dios como se quebranta el corazón de un cónyuge cuando se desvía su pareja. Amén. Qué hermoso es la idea detrás de todo esto. Y Santiago nos sigue diciendo en este pasaje y nos advierte que la amistad con el mundo es enemistarse con Dios. ¿Y por qué? Porque los amigos buscan agradarse mutuamente. Por tanto, el que se quiere constituir en amigo del mundo tratará de agradar al mundo conforme a los valores y los criterios que rigen este mundo y por ende ya no puede
agradar a Dios. Y no solo eso, sino que se coloca en la posición de enemigos de Dios. El mejor comentario al respecto con que se le podría aplicar este verso lo dijo Jesús en Mateo 6:24, cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero pareciera que por lo menos en esta parte del mundo, como si ya hace varios años se hubiera firmado un acuerdo de paz y cordialidad entre la iglesia y el mundo. Acuerdo que ha permitido que la convivencia entre el mundo y la iglesia sea una cordial, en donde hemos acordado, pues, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Y el resultado ha sido que el identificarse como cristiano ya no ha implicado necesariamente que seamos objetos de burlas, de críticas, o que fuéramos catalogados como locos aleluyas, como sucedía 40 años atrás en la década de los 70, que fue cuando yo me convertí. En esa época, la iglesia evangélica era una minoría religiosa. E identificarse como cristiano evangélico en aquel momento significaba tener que soportar las burlas, las críticas y el menosprecio de parte de los no creyentes, incluyendo familiares y amigos cercanos. Y yo viví esa época. Y yo creo que las personas que se convirtieron para esa época pueden dar fe de que eso era así. Hoy día, por el contrario, a lo largo de todos estos años, la iglesia y los creyentes han disfrutado de las simpatías, aún de aquellos que no comparten nuestra fe. De hecho, no son pocas las veces que somos abordados por familiares, amigos, compañeros de trabajo, y aún personas que no conocemos pidiendo oración. Díganme si no es cierto. Pidiendo intercesión por ellos, aunque ni los conozcamos, tan pronto sabe que somos cristianos. De hecho, hace poco yo escuchaba un pastor decir que a partir de los años 70 el crecimiento de la iglesia fue en Latinoamérica, que era de donde estaba hablando, había sido significativa y de gran impacto. Como resultado de ello, ya hemos dejado de ser una minoría insignificante. Y eso es una realidad. No obstante, pareciéramos ya no tener el mismo impacto que una vez tuvimos cuando éramos unos pocos. De hecho, en la calle con frecuencia los deambulantes, muchos de ellos adictos, cuando se te acercan te dicen: varón, ¿me puede dar una ayudita? Y eso es un lenguaje típico de la iglesia. Clara señal de una persona que en un momento dado militó como parte del cuerpo de Cristo y que ahora está apartado. Y si alguna vez se te ocurre pararte en una esquina y decir Dios te bendiga, te van a responder a coro todo el mundo: amén. Eso es así. Eso es así. Sin embargo, tal aparente paz y cordialidad ha venido a un costo. Tal parece que en aras de la paz y como condición para continuar manteniendo esa cordialidad entre el mundo y la iglesia, hemos accedido a bajar el volumen de nuestra voz, suavizando el mensaje que para no incomodar o para no ofender. Y se nos olvida lo que dijo Jesús en un momento dado cuando dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque el evangelio de Cristo confronta, incomoda. Hoy día, inclusive muchos comercios en Estados Unidos instruyen a sus empleados durante la época navideña para que no digan feliz Navidad,
sino que digan felices fiestas, happy holidays, para no ofender a los de Islam y a los de otras religiones no cristianas. De hecho, hace un tiempo atrás yo estaba leyendo unas notas biográficas de algunos líderes cristianos muy reconocidos en Estados Unidos y me llamó mucho la atención el hecho de que algunos de ellos eran descritos como personalidades que gozaban de gran simpatía y aceptación aún entre los no creyentes. Y es que hemos intentado suavizar o borrar las fronteras que nos diferencian del mundo, cambiando nuestro mensaje por uno de motivación y prosperidad económica, buscando ser aceptados por las masas. Y en el intento estamos perdiendo nuestra identidad como pueblo de Dios y por ende nuestra semejanza y nuestra identidad con Cristo. Y dice entonces el texto de Corintios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pues mira, viendo los eventos de estos tiempos, tal parece que ese tratado y esos periodos de cordialidad y tolerancia y de amiguismo con el mundo se están resquebrajando. ¿Sí? Se están tambaleando ante los argumentos de aquellos que, jactándose de ser sabios, están utilizando las artimañas del error para endilgarnos como verdad ideologías cargadas de engaño, mentira y de error, para justificar y promover conductas que atentan contra la palabra de Dios, contra la dignidad humana y contra el bienestar de nuestros niños. Y ha llegado el momento de definirnos. Ha llegado el momento de asumir postura. Ha llegado el momento de hacernos escuchar como portavoces de la única verdad que es en Cristo Jesús ante un mundo que se hunde en total decadencia. Aunque esto implique que ya no seamos vistos con la misma simpatía con que se nos miraba, ni que nos consideren amiguitos de ellos. Esto es un mensaje particularmente fuerte para mí, pues yo no soy el hombre más valiente del mundo. Yo soy una persona pacífica y tengo que confesar que muchas veces yo he callado cuando debí de hablar simplemente para no incomodar. Todo Puerto Rico ha sido testigo de cómo se ha atacado y ridiculizado al candidato a la gobernación, el doctor César Vázquez, ¿verdad? El candidato por el partido Proyecto Dignidad, simplemente por su postura firme ante la ideología de la perspectiva de género. Y se ha atacado y ridiculizado no solo a él, sino a la iglesia y a todo aquel que no esté de acuerdo con esa ideología. Ahora en el siglo XXI, el léxico ha cambiado, es más sofisticado, ya no nos dicen locos, aleluya, ahora somos fanáticos fundamentalistas. Ya el léxico cambió. Y también estamos siendo testigos de cómo hay candidatos y líderes que ceden ante la presión ejercida, cambiando sus posturas o manifestándose tímidamente cuando son cuestionados al respecto. Y vemos también a otros que defienden a capa y espada la implementación de dicha ideología en el sistema de educación de Puerto Rico, alegando que es la única respuesta, la respuesta absoluta para lograr esa tan ansiada equidad entre el hombre
y la mujer. Ante esta coyuntura histórica, nosotros como iglesia no nos podemos quedar callados. Y es que hay ocasiones como estas que el permanecer callados nos convierte en cómplices silentes de la injusticia, la mentira y el error. La respuesta a esto es una iglesia militante. Una iglesia que en el nombre del Señor se levanta sin temor alguno a defender los valores del reino hasta las últimas consecuencias. Y vamos a evaluarnos a ver si nosotros tenemos los rasgos de la iglesia militante. Yo anoté 8 rasgos. El primer rasgo de la iglesia militante es que la iglesia militante tiene bien claro quién es su comandante en jefe y a quién le debe su total lealtad. El segundo rasgo de la iglesia militante es que la iglesia militante tiene bien claro cuál es la misión a la que ha sido llamada por su comandante en jefe. Tercer rasgo. La iglesia militante está totalmente comprometida con la misión. Cuarto rasgo. La iglesia militante sabe la importancia de que significa batallar unidos. La iglesia militante no deja a nadie solo, no deja a nadie rezagado. La iglesia militante se mueve como un solo cuerpo. Por eso la iglesia militante también defiende a los suyos. Sexto punto. La iglesia militante dedica tiempo y esfuerzo a prepararse para cumplir la misión y lograr su objetivo. La iglesia militante no está mirando hacia el techo, no está comiendo gofio. La iglesia militante dedica tiempo, esfuerzo en prepararse para poder cumplir la misión. Otro rasgo. La iglesia militante conoce y se anticipa a las estrategias del enemigo. Conoce y se anticipa a las estrategias del enemigo. Y el último punto. La iglesia militante conoce y enfrenta con valentía el costo de cumplir la misión. En 2000 años, la iglesia nunca ha rehuido al costo de cumplir la misión de predicar este evangelio al mundo. Y si no lo ha hecho en 2000 años, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Y dice Primera de Pedro 3, 14, 15, de la siguiente manera. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ese es el mandato de Dios para nosotros, para este tiempo. Y para estar preparados, es menester conocer y saber a qué nos estamos enfrentando. Y es interesante porque estamos viendo cómo de momento Puerto Rico, que
nosotros diríamos que hasta hace poco el mayor problema de nosotros y nuestra atención era la cuestión económica, la corrupción y eso, y de momento todo se ha convertido en una batalla contra la fe, contra la creencia, contra una batalla por implementar la ideología de la perspectiva de género. Y eso ahora es lo primero, todo lo que está saliendo. De hecho, hoy hay un debate con los 6 candidatos. Y yo sé que eso va a ser una cosa terrible, porque tiene que ver con educación y un grupo de féminas que son las que van a estar ahí hablando que posiblemente esto es lo que ellos traen. Y yo sé que la intención aparentemente es buena porque lo que quieren lograr aparentemente es una equidad, pero el instrumento que están utilizando no es el correcto. Y hay una agenda y tenemos que conocer cuál es esa agenda. Y hay una agenda de 8 puntos al respecto. El primer punto es la utilización de los medios de comunicación, películas y literatura para ir cambiando la percepción de la sociedad con relación a la conducta sexual. El otro punto es la utilización de la prensa para levantar rechazo contra la iglesia. El tercer punto es presentar las preferencias sexuales como un derecho inalienable que debe ser protegido legalmente independientemente de los valores del pueblo. El cuarto punto es lograr que se aprueben leyes que declaren crimen de odio cualquier expresión que rechace y condene esa conducta pecaminosa. El quinto punto es que legalicen las uniones del mismo sexo como uniones civiles o de hecho, lograr que se aprueben finalmente los matrimonios del mismo sexo para adoptar niños, eso es parte de la agenda, cambiar los textos educativos y currículos de enseñanza para acomodar la nueva visión de lo que es familia y matrimonio para adoctrinar a los niños y jóvenes y prohibir cualquier expresión religiosa que sea contraria a sus prácticas sexuales. Y eso es una agenda clara y definida. Y ellos están claros y definidos en eso. Por eso la iglesia tiene que estar clara y definida en cómo va a contrarrestar. Y para eso es menester dejar claro la posición de la iglesia en torno al reclamo de derechos que tiene la comunidad LGBTQ+, porque eso las letras siguen sumándose. Y la enseñanza de la perspectiva de género en la escuela. Yo copié aquí, yo quiero leer algo que una persona escribió una carta abierta en el 2016, cuando yo la copié se me quedó fuera la información de quién lo escribió, pero lo escribió tan claro que si nosotros podemos entender esto, nosotros podríamos estar bien preparados para expresarle al pueblo qué es lo que nosotros queremos. Porque aunque pudiera parecer para algunos que la posición de la iglesia es una de intolerancia y que está en contra de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, no es así. Nosotros como iglesia estamos en total desacuerdo con cualquier práctica discriminatoria hacia cualquier grupo minoritario, sea cual sea. Lo que no avalamos es la enseñanza específica de la perspectiva de género en nuestras escuelas como el instrumento para promover la equidad de género y combatir la violencia de género. La razón de ello es muy sencilla, y es que la finalidad que persigue esta ideología en nada está relacionada con la lucha para erradicar la violencia de género y promover la equidad de género. La perspectiva de género es simplemente una ideología que no tiene base científica y que esgrime los siguientes argumentos. Que el sexo biológico y cromosomático de la persona es totalmente irrelevante. Que el ser humano nace neutral y por ende no existe diferencia de género, que todos somos iguales. Que es la sociedad opresora
la que le impone al niño que nace neutral según ellos el concepto de lo que es varón o hembra, programándolo para asumir sus respectivos roles y violentando así su derecho a libremente elegir lo que quiera hacer. Ellos ven como normal y bueno e incluso fomentan la experimentación sexual con niños del mismo sexo en adición de otras prácticas sexuales desde una temprana edad. Y cualquier intento, inclusive de los padres, en guiar y limitar a los niños en esa búsqueda y experimentación sexual, según ellos, constituye una violación a los derechos y a la libre expresión del niño. Eso es lo que ellos esgrimen. Pero la posición de la iglesia firme es la siguiente. Nosotros creemos que todo ser humano nace con una biología física y evidente que lo hace varón o hembra. Y nosotros creemos que esa realidad física y evidente no solo se muestra en el exterior, sino que se refleja inclusive en sus órganos internos, incluyendo a nivel celular. Eso sí está probado. Y que no es necesario despojar al niño de su identidad física y evidente para convertirlo en algo genérico o neutral en aras de combatir la violencia de género o promover la equidad de género. Que si tratamos el sexo del ser humano como algo relativo, ignorando la realidad física y evidente, entonces ese mismo concepto de relatividad podría ser reclamada y aplicada a toda descripción física de una persona e inclusive ser plasmado en un documento oficial. Rasgos descriptivos tales como nacionalidad, raza, edad, estatura, peso, color de ojos, etcétera, etcétera, estarían sujetos a la subjetividad de la persona. Así que si una persona viniera un día y dijera, yo me siento vaquero, aparece un caballo ahí y hay que proveerle un estacionamiento para el caballo, agua y hierba para el caballo. O alguien dice que se siente indio taíno, aparece en taparrabo. No le podemos decir nada porque estaríamos violentando sus derechos. Hasta ese extremo llega. Una de las formas en que se ha querido tergiversar ante el pueblo de Puerto Rico la posición de la iglesia a la enseñanza de la perspectiva de género en las escuelas es hacer creer que con ello nos estamos oponiendo a toda iniciativa que vaya dirigida a combatir la violencia de género y promover la equidad de género. Nada más lejos de la verdad. Firmemente profesamos que por encima de cualquier diferencia en cuanto a nacionalidad, raza, creencia, sexo o preferencia sexual, todo ser humano es merecedor de nuestro respeto y merecedor de vivir una vida digna y honrosa. A lo que sí nos oponemos tenazmente es a que se utilice la perspectiva de género como un caballo de Troya dentro de la iniciativa gubernamental de promover la equidad de género y combatir la violencia de género para infiltrar una teoría cuyo fin no es cónsono con el objetivo final que se persigue. Ahora bien, si en verdad como sociedad queremos alcanzar la plena equidad entre el hombre y la mujer, entonces es menester ir a la raíz del problema. Y para ello debemos visitar entonces el jardín del Edén. Debemos de ir a Génesis y visitar el jardín del Edén y ver dónde que está la raíz del problema. Cuando Dios creó a la mujer,
la creó de la costilla del mismo hombre. Y cuando ésta fue presentada por Dios a Adán, ¿cuáles fueron las palabras de Adán? Aparece registrado en Génesis 2, 23, 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No existe una expresión que refleje mayor equidad entre el hombre y la mujer que el lograr ser una sola carne. Así que cuando Dios creó al hombre y a la mujer había equidad plena, porque eran una sola carne. Y eso fue así hasta que pecaron. Cuando pecaron, a la mujer se le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí fue que comenzó la desigualdad. Ahí fue que comenzó y fue como consecuencia del pecado. La raíz de la desigualdad entre el hombre y la mujer no radica meramente en el machismo. El machismo es tan solo una de las consecuencias o manifestaciones de la naturaleza caída del hombre. La verdadera raíz de la desigualdad entre el hombre y la mujer radica en el pecado que separa y aleja tanto al hombre y a la mujer del plan divino establecido por Dios. Es por ello que ni el machismo ni el feminismo, por más bien intencionados que sean, no constituirán jamás la respuesta a la desigualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque lo que hacen es mantener dividido al hombre y a la mujer en dos bandos opuestos, cuando el plan de Dios original era que se unieran. De manera, y esto es para los hombres, Si tú hombre, quieres estar bien seguro de que tú estás manejando bien tu casa y de que la relación está como tiene que estar, no vayas a Efesios para buscar rápido esa cita, no, que la mujer someta hacia el marido y que yo soy la cabeza, no. Tú lo que tienes que hacer, la agarras, la miras de frente y van a Génesis. Y mirándola a los ojos le dice: tú eres hueso de mi hueso y tú eres carne de mi carne. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Y como decía Gille, sonríase si puede. La perspectiva de género esgrime la idea de que la única manera de alcanzar la equidad entre el hombre y la mujer es borrar y negar todo aquello que nos hace distintos. La verdadera equidad en todas las esferas de la vida se promueve, número uno, reconociendo y aceptando lo que nos hace diferentes. Abrazando, en segundo lugar, la diversidad con la que Dios nos ha creado. Y en tercer lugar, reconociendo que todos somos merecedores de dignidad y respeto porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero hacer una exhortación. Estamos a pocas semanas de las elecciones. Estamos como a 2 semanas y días. Y tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de elegir a los hombres y mujeres que tendrán a su cargo el destino político, económico, social, moral, educativo y de salud de nuestro país durante los próximos 4 años. Esto es una gran responsabilidad que debemos ejecutar con plena conciencia. Y para ello
Debemos de estar dispuestos a despojarnos y dejar a un lado los amiguismos, las costumbres, las tradiciones, romper los esquemas del pasado. Debemos de votar por aquellos que entendamos más capacitados y que modelen los principios y valores que los hagan dignos de asumir las posiciones a las cuales están aspirando. Tampoco debemos de votar por temor. No debemos de votar pensando que si voto de esta manera, entonces gana aquel, que si voto de esta otra, entonces gana aquella otra. No, porque esto no es un asunto de perder o ganar. Este es un asunto, a fin de cuentas, de votar con conciencia, con respecto a lo que nuestro corazón nos dicta. Porque a fin de cuentas, si somos obedientes al respecto, gane quien gane, pasará como lo que pasó en Egipto durante las plagas, que aun cuando las más densas tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, dice la Biblia que había luz en sus habitaciones. La única y verdadera respuesta a cualquier desigualdad, llámese como se llame, es la sangre de Jesucristo, que nos perdona, que nos limpia, que nos santifica y que restaura tanto en el hombre y en la mujer el orden natural establecido por Dios. Vamos a orar en este momento. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros, Padre, como dice tu palabra, rostro de pedernal, para que podamos hablar con denuedo, Señor, y para que podamos levantar nuestra voz ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos ser valientes, Padre amado, que no dejemos a nadie solo, Señor. Que nosotros entendamos que tú como comandante en jefe, Padre Santo, es quien da la orden, Padre. A ti debemos toda lealtad, amado Dios. Toda esperanza de este mundo está en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que toques cada corazón. Te pedimos que tú protejas a los niños, Señor, de nuestro país, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestros brazos y nuestras manos, Señor, para dar la batalla, Padre Santo, para protegerlos también, Padre, para no dejar a nadie atrás rezagado, Señor, que nos podamos mover como un solo hombre, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos otorgue su gracia, Padre amado, para que no sea con nuestra fuerza. Y como dijo David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Oh Padre amado, y si hay alguna persona que no conoce a Jesús y quiere ser parte de este ejército militante que no deja a nadie atrás, que defiende a los suyos y que tiene bien clara su misión, este es un buen momento para unirte. Y si hay alguno que siendo parte de este ejército ha sentido en algún momento que ha claudicado, ha sentido que le ha faltado la fuerza o no ha estado bien claro en cuál es su misión, te pedimos, Señor, que tú fortalezcas sus pies, que fortalezca al que está débil y cansado, que renueve sus fuerzas como el águila, Padre amado, para que podamos remontarnos a las alturas, Señor. Y en esta época que tú nos has permitido vivir, Padre amado, podamos ser sal de la tierra y luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, empezando por mí, Padre. Gracias, Señor, en tu infinito amor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Gloria a Dios.